Estamos de vuelta con Mundo de Mujeres. Bueno, nosotros siempre los días lunes tenemos que hablar de nutrición, tenemos que hablar de dietética, de regímenes especiales, ¿por qué no? Y para ello vamos a darle la bienvenida a Mundo de Mujeres, a Rosicela Puglisi. Ella está con nosotros, es nutricionista clínico, y el tema de hoy es alimentación y autismo. A veces tenemos ciertas situaciones complejas en casa, como por ejemplo tener algún familiar con autismo. ¿Y qué tenemos que darle para alimentarlo? ¿Qué cosas hay que darle y qué cosas no se deben consumir cuando hay un miembro de la familia con autismo? Bienvenida, doctora Rosicela, y bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Nutrición y autismo. Muchísimas gracias por la invitación y tocar este tema tan importante, porque si bien sabemos muy poco sobre el autismo, sobre alimentación y autismo sabemos aún menos. Pero sí hay situaciones en las cuales hemos descubierto a través de la ciencia que algunos alimentos empeoran los síntomas característicos del autismo, ¿no? Concentración, contacto visual, la comunicación verbal, los movimientos estereotipados, y bueno, generalmente son algunas proteínas como la del gluten, la proteína de soya y la proteína caseína, que son las que están presentes en todos los lácteos de origen animal. Terminaste entonces la alimentación, ¿no? Con esta condición. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta como tal a la hora de alimentar, ¿no?, a las personas con esta condición? Sí, entonces es bien importante reemplazar. Muchas veces las mamis se preocupan porque dicen, bueno, voy a eliminar tantos alimentos y el niño, bueno, puede quedar con algún déficit nutricional. Bueno, la idea es reemplazar. Por ejemplo, si nosotros vamos a retirar lo que son los lácteos de origen animal, vamos a colocar los de origen vegetal. Pueden todos menos los de soya, por supuesto. Y en el trigo, realmente, que es el alimento más rico en gluten, podemos sustituirlos con aquellos alimentos libres de gluten. También podemos hacer una alimentación en base a tubérculos, que son libres totalmente de gluten. El arroz también lo podemos utilizar, y bueno, el maíz, que es parte importante de nuestra alimentación. Rosicela, tengo entendido que este proceso alimentario en el cual hay que, pues, de alguna u otra manera evitar estos elementos que has mencionado, es mientras se está creciendo o pues a lo largo de toda la vida con la persona con TEA, con la condición de, pues, del trastorno del espectro autista. Muy buena la pregunta, porque es una duda bastante general de las mamis. Y bueno, ya se ha descubierto que el problema no es que estos niños presenten una intolerancia o una alergia momentánea. Realmente carecen de las enzimas que digieren este tipo de proteínas, por lo cual pasan directamente a la sangre y pasan lo que es esa barrera que hay en el cerebro de protección, por lo cual siempre va a ser así, al menos que en un futuro se descubra cómo poder solucionar ese pequeño detalle, así sea artificialmente, pues que se le pueda otorgar a estas personas esas enzimas para digerir bien estas proteínas, y allí sí, pero hasta el momento, tanto niños, adolescentes como adultos deberían de tener una dieta. Hablemos ahora de la nutrición para estos niños o niñas y la socialización. Eso es muy importante, porque tú puedes estarle dando una nutrición en casa, pero los niños tienen que estar acostumbrados que cuando tienen esta condición no pueden ir a una piñata y comer golosinas normales y corrientes que los niños consumen en las piñatas o en una primera comunión o en una meriendita. Ya están en la misma escuela. ¿Cómo se hace y cómo se maneja eso? Sí, con mucha organización por parte de las mamis. Entonces, una vez que ya los padres reciben el diagnóstico, deben de prepararse en cuanto a este mundo de la alimentación. Y no solamente saber dónde vamos a conseguir estos productos, sino saber prepararlos, porque nosotros podemos comprar las harinas, pero, por ejemplo, preparar una torta, una golosina con harinas sin gluten, lleva un ingrediente y lleva una preparación distinta, porque obviamente no es lo mismo el gluten del trigo que te hace crecer esa torta súper alta a una harina sin gluten. Entonces eso hace que los padres necesiten practicar o hacer talleres específicos de este tipo de alimentos y poderlos preparar y llevar a la fiesta. Realmente hay tantos casos que ya muchas veces encontramos esa doble versión, con gluten, sin gluten, con leche, sin leche, inclusive en las fiestas. Y hay que estar siempre muy atentos a la hora de la vida escolar, avisar por supuesto a las maestras, a todos los docentes, a los compañeros, que no se le puede dar otro tipo de alimento que no sea el que la mamá
esté llevando. Muchas veces las mamás preparan la torta sin gluten para todos porque saben realmente muy, muy ricas. No, O sea, uno definitivamente nota la es una diferencia, los una productos han mejorado supervisión muchísimo. muy directa de los Sí. padres, porque por más que tú vayas de repente a una fiesta y te digan, mira, esto no tiene gluten, esto no tiene leche, te preocupa eso de que, bueno, no lo preparaste tú, ¿sabes? No sabes que en efecto eso es así. Es así, o sea, el padre, la madre siempre se siente más seguro si lo llevó de casa. Y realmente también hay una gama de productos ya realizados, empaquetados en unidades muy pequeñas, en donde se facilita el transporte a las fiestas, a las reuniones, al colegio, o tenerlos, pues, por supuesto, con uno cuando uno está por la calle, ¿no? Eso sí, es limitante porque no en cualquier lugar vas a conseguir una golosina, pero yo creo que en un futuro sí lo vamos a lograr. Rosicela, existe el paradigma relacionado con que la nutrición, cuando está libre de gluten, por lo general suele ser muy costosa para financiar, hacer esa dieta con todos estos elementos, pues hay que hacer un importe importante. ¿Es esto cierto? ¿Cómo pudiésemos entonces hacer también cosas para que el bolsillo no se vea tan afectado? Excelente, sí es verdad, los productos sin gluten son mucho más costosos que los productos tradicionales. Pero allí la mami entonces tiene que comprar lo que son las harinas sin gluten para realizarlo en casa y va siempre a reducir por lo menos un 50-60% el costo, ¿no? Y bueno, utilizar esos productos muy particularmente, como dijimos, en las fiestas, en algo, pero en casa podemos nosotros alimentarnos igual que el resto del grupo familiar, porque ellos pueden consumir arroz, ellos pueden consumir lo que son tubérculos, las papas, la batata. Y cuando mencionas grupo familiar, quisiera puntualizar aquí rapidito una cosita, Rosicela. Es importante que todo el grupo familiar cambie la dieta, digo por aquello del modelaje, para que, bueno, pues para la persona que tiene la condición le sea menos complicado pues la ingesta de todos estos alimentos al ver que todos en la mesa están comiendo lo mismo. Es así, para los padres es mucho más sencillo hacer una sola compra y tener en la cocina solamente ese tipo de productos. Porque ¿qué pasa con el gluten? Que es volátil. Entonces, si yo voy a manejar ambos productos, necesito separar las cocinas en dos, tener los productos del niño en un lugar con sus utensilios de cocina, las ollas, los cubiertos, todo, la licuadora, especialmente para ese niño, para que no se me vaya a contaminar con los alimentos del resto de la familia. Entonces, ¿Y qué pasa con los vegetales? ¿Qué pasa con eso otro que es el carbohidrato también? ¿Qué tipo de carbohidrato? Pues estamos hablando de unas harinas especiales y la mayoría de estas condiciones tienen siempre que ser, probablemente son celíacos, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa ahí? Vegetales, fruta, mucha fruta, todo lo que tiene que ver con comida sana para su cuerpo, para su organismo. Al igual que cualquier persona que se quiera cuidar y empezar a comer y nutrirse de una manera súper sana. Es así, ellos realmente no tienen límite en cuanto a las frutas y a los vegetales, tampoco en las proteínas. Ellos pueden consumir su carne, su pollo, su pescado, huevos, al menos que presenten una alergia particular, pero ya es ese niño en particular, no por la condición, ¿no? Aquí decimos que realmente lo más limitante son los lácteos de origen animal y el trigo, porque la cebada, el centeno, el camut, y bueno, la avena sí, pero también tenemos la vertiente. Hoy en día casi todos tenemos la avena sin gluten. Entonces, por ejemplo, no es la limitante. leche de cabra puede ser, o sea, los No, porque quesos hechos con es leche de animal. cabra. Es animal. Es de animal. Tiene que ser ¿verdad? vegetal. Puede ser de coco, almendras, almendras, arroz, coco y nueces, arroz. que es bastante Sí, es rico verdad. también. Cualquier vegetal, menos la soya, porque ellos tampoco toleran eso. Tampoco soya. Estamos hablando cuando son niños, van creciendo y ya pues aclaraste, Rosicela, que es una condición que, bueno, esta alimentación debe estar en sus vidas por siempre. Ellos pueden tomar conciencia y saber qué pueden consumir a lo largo ya del tiempo que crecen, o siempre necesitan como que la supervisión o el acompañamiento de alguien. No, porque realmente ellos desde niños ya empiezan a conocer cuáles son los síntomas desagradables que tienen, sobre todo a nivel gastrointestinal, cuando consumen alimentos por fuera de lo permitido. Y entonces, bueno, ellos prefieren evitarlo. Y bueno, como ya vienen desde tan pequeños, porque los diagnósticos hoy en día se están dando a los 15 meses de edad en autismo. Entonces ya empiezan su alimentación prácticamente con estas modificaciones y no lo extraña. ¿Y qué pasa si no se lleva una dieta, Rosicela, acorde con esto que tú estás diciendo para un niño autista o una niña autista? ¿Se puede exacerbar aún más la enfermedad? ¿Qué pasa allí? Bueno, es como tener un niño, sí, es como tener un niño con autismo sin ningún tipo de terapia. Obviamente no vamos a explotar el máximo de su potencial. Recientemente pues he tenido 3 casitos de niños que con 15 días en cambios de la alimentación ya comenzaron a tener un lenguaje verbal. Entonces ya la mami te dice, mira, en 15 días ya
tiene una noche de sueño más reparador, porque también eso afecta en la calidad del sueño, tiene mayor concentración a la hora de estudiar, está comenzando a comunicarse de una forma más eficaz. Entonces, si nosotros no hacemos esos cambios, tampoco vamos a ver esos beneficios. Claro. Bueno, Rosicela, te agradecemos muchísimo, excelente tema. Me encantó. Rosicela Puglisi, nutricionista clínico, y hablábamos de la alimentación y la condición del autismo. Vamos nosotros a cumplir con compromisos y venimos en solo minutos con más de Mundo de Mujeres por aquí, ya lo saben.